¿Te gustaría crear un logo tan increíble como el que estás viendo en pantalla, pero no quieres gastar miles de euros en costosos servicios de diseño gráfico? Pues quédate a ver el vídeo porque te enseño una forma definitiva de cómo crear logos con Midjourney y en la que los diseñadores gráficos no quieren que conozcas. Y si no quieres perderte el mejor contenido sobre inteligencia artificial, te recomiendo que te suscribas al canal, es gratis. Muy buenas a todos y bienvenidos a Metaverso Flow. Hoy la verdad que os traigo un vídeo que es pura crema. La verdad es auténtico contenido de valor. Y es que, como sabéis, siempre me paso indagando, investigando nuevas formas de utilizar las herramientas de inteligencia artificial, como puede ser Midjourney, como puede ser ChatGPT. Entonces, como digo, estas herramientas lo que hacen es mejorar la vida de las personas, el poder utilizarlas a nuestro favor para aumentar la productividad, para mejorar en cualquier función que estemos realizando, para ahorrarnos tiempo o para ganar dinero, obviamente. Es básicamente lo que vamos a intentar hacer. Este vídeo es como una especie de versión 2 del vídeo que ya hice de cómo crear logos con Midjourney. Sin embargo, aquí vamos a aplicar una metodología diferente en la que vamos a hacer logos mucho más profesionales que en la versión anterior, de una forma mucho más sencilla y de una mejor calidad. Así que si quieres saber cómo hacer logos, quédate hasta el final del vídeo, muy importante, porque el contenido que se viene hoy no se ha mostrado en ningún otro canal. Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido, deja un buen like y suscríbete para más. Lo primero que haremos será ir a Fiverr.com. Para quien no lo sepa, Fiverr es un marketplace donde se puede contratar todo tipo de servicios, como por ejemplo la creación de logos, como la creación de páginas web. Lo que viene a ser todo tipo de servicios que te puedas imaginar se pueden contratar en Fiverr, ¿no? Es, por así decirlo, un marketplace entre personas que ofrecen sus servicios y clientes, obviamente. Pero nosotros aquí no vamos a contratar ningún servicio. Lo que vamos a hacer es utilizar un mecanismo de ingeniería inversa en el que vamos a, por así decirlo, extraer ese tipo de contenido que nos interese para poder utilizarlo para nosotros. Por tanto, lo que haremos será en esta barra de aquí, en el buscador, escribir la palabra logo y daremos clic en buscar. Lo que vamos a hacer aquí es buscar servicios de personas que hagan logotipos. Aquí podemos encontrar multitud de servicios. Vamos a buscar siempre aquellas personas que ofrezcan un servicio de calidad, que tengan bastantes reviews, que sean verificados, porque básicamente serán las personas que mejor logos estén creando. Da igual el precio, no vamos a contratar ningún servicio, por lo que no os preocupéis por el precio. Por ejemplo, Fiverr's Choice suelen ser buena idea, aunque en este caso tienen pocas reseñas. Este usuario de aquí tiene bastantes reseñas. Abriremos este. O este otro de aquí también tiene bastantes reseñas de mucha calidad. Vamos a probar este, que me ha gustado este estilo de logo. Lo que haremos es básicamente un mecanismo muy simple y es copiar esta imagen y nos vamos a ir de vuelta a Discord. Tenemos nuestro servidor de Discord y lo que haremos será aplicar un método que ya mostré en mi vídeo pasado, el método de Describe. Si no habéis visto el vídeo, os recomiendo que le veáis para saber un poco cómo funciona, aunque es muy simple, no os preocupéis. Pero os le dejaré por aquí para que podáis consultarlo después de este para saber en qué consiste este método. Y básicamente lo que hacemos es escribir barra describe y control V para pegar el logo que previamente hemos copiado de Fiverr. Es decir, este logo. Y hacemos clic sobre Enter. Y con esta función, lo que estamos diciendo a Midjourney es que nos dé un prompt similar a cómo se crearía este logo. No quiere decir que este logo se haya creado mediante inteligencia artificial. Seguramente, casi con total seguridad, que este logo lo ha creado una persona de forma manual. Pero lo que nosotros vamos a hacer es extraer cómo podríamos crear dicho logo mediante inteligencia artificial. Y lo que nos está aquí obviamente dando Midjourney es el prompt que podríamos utilizar para recrear este logo.
nos da 4 ideas diferentes. Entonces lo que haremos será probar una. Y en este caso, creo que en primer lugar voy a probar la primera opción. Entonces simplemente daríamos clic en 1. Lo que sí que me gustaría es modificar este ratio, que es un poco extraño, 50-29. Voy a poner 16:9, que es el que suelo utilizar para crear logos. Entonces, bueno, simplemente eso. He modificado el ratio para obtener un resultado con un ratio diferente. Y hacemos clic en enviar y esperamos el tiempo necesario para obtener el resultado. Y este sería el resultado que hemos obtenido. Como podéis comprobar, son patrones similares, pero no son completamente iguales, obviamente, no estamos plagiando nada, simplemente estamos cogiendo ideas generales de lo que podría ser nuestro logo. En este caso no se parece tanto a este estilo, porque es cierto que también es un estilo raro, ni siquiera conozco el porqué de este logo, si es una marca, si es una página web, si es un perfil de red social, desconozco por completo el porqué de este logo. Sin embargo, aquí tendríamos 4 posibles alternativas que nos ha generado Midjourney a raíz de la descripción. Como digo, es una opción completamente legal, una opción completamente viable. Si no tienes mucha idea de crear logos, es una opción increíble y además gratis, porque no necesitas pagar a un diseñador para que te genere estos resultados. Simplemente con visitar uno de estos anunciantes, lo que puedes es obtener ideas para crear tu logotipo. Y nadie, absolutamente nadie, te va a decir nada, porque estos son diseños completamente diferentes. En cualquier caso, vamos a tratar de hacer otro ejemplo en el que podamos obtener otro tipo de logotipo, otro logotipo que sea, por así decirlo, más específico y no quizás algo tan abstracto o tan poco representativo como puede ser este logo. Entonces, de nuevo, nos volveremos a Fiverr y buscaremos resultados. Lo bueno de Fiverr es que los logos son casi infinitos, entonces siempre vamos a tener inspiración, por así decirlo. Entonces, bueno, me ha llamado la atención este logo. Entonces lo que haremos será básicamente copiarlo y de vuelta nos vamos a Midjourney para utilizar nuestra función Describe. Control V para pegar el recorte del logo que hemos hecho e Intro para obtener la descripción del mismo. Insisto, esto es una forma de inspiración. Aquí ya tendríamos los resultados de las descripciones que nos ha generado Midjourney. Entonces, bueno, simplemente lo que haríamos sería hacer clic sobre el primer resultado y esperamos a que se genere la imagen. Y estos serían los 4 resultados que nos ha generado Midjourney. Como veis, aquí era una especie de astronauta comiendo donuts, que bueno, es bastante simple. Los 4 resultados que nos ha generado Midjourney son bastante superior a ese primer resultado. Cierto es que las letras son combinaciones extrañas. Desgraciadamente todavía a día de hoy Midjourney no es capaz de interpretar texto o de mostrar resultados donde podamos agregar el texto que queramos. Esperemos que lo implementen en un futuro. Sin embargo, sí que podríamos modificarlo, especialmente me gusta este primer resultado, que sería bastante fácil de modificar. A continuación voy a hacer cómo podríamos hacerlo. Lo que haríamos sería simplemente hacer clic sobre U3 para obtener el resultado en mayor calidad y posteriormente eliminar ese texto que está en una combinación de palabras extraña. Entonces simplemente esperamos a que se genere. Y aquí tendríamos el resultado a mayor escala que nos ha generado Midjourney. Aquí podéis comprobarlo. Entonces lo que haremos será básicamente clic derecho y guardar imagen como. Y guardaríamos nuestro archivo en una carpeta. Seguidamente, lo que vamos a hacer es ir a Canva. Para quien no lo sepa, Canva es un editor de imágenes en línea, completamente gratuito, que además recientemente se ha actualizado y ha combinado herramientas de inteligencia artificial que son una tremenda pasada. De hecho, tengo un vídeo pendiente de hacer de todas las herramientas que ha implementado Canva. Seguramente será el próximo vídeo que haga. En cualquier caso, si no conoces Canva y te dedicas a crear contenido, a generar imágenes,
a crear contenido de todo tipo, tienes un negocio online, al marketing digital, a lo que sea que hagas, Canva es tu mejor amigo. Así que te aseguro que ese vídeo te va a interesar mucho. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es simplemente editar el logo que hemos creado con Midjourney. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, abrimos una nueva, es decir, creamos un nuevo diseño y subimos la imagen que acabamos de crear, que sería esta. ¿Para qué? Bueno, pues básicamente para editar el texto que no nos gusta. Entonces lo que haremos será, hacemos clic sobre la imagen y editar la foto. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Utilizar la nueva herramienta que ha implementado Canva, que es una auténtica pasada. Se llama borrador mágico y lo que hace es, mediante inteligencia artificial, detectar el texto o lo que queramos borrar en este caso para eliminarlo por completo y generarnos el mismo patrón de colores. Entonces, bueno, seleccionamos un tamaño de pincel que no sea extremadamente grande para no destrozar la imagen por completo y con un poquito de paciencia vamos seleccionando todas las zonas que queremos que desaparezcan de nuestro logotipo para posteriormente, obviamente, añadir nuestra propia tipografía. Como digo, esto hay que hacerlo cuidadosamente para no destrozar la imagen por completo. En cualquier caso, voy a pausar el vídeo y cuando la imagen esté completamente lista, vuelvo a reanudarlo. Y ya tendríamos nuestro resultado perfecto, ya habríamos quitado todas esas letras raras que no queríamos que aparecieran. Este proceso me ha llevado apenas 1 minuto y medio, simplemente no he querido ponerlo porque a lo mejor se hacía algo pesado. Sí que os recomiendo que seleccionéis un pincel más pequeño para ir retocando con mayor precisión lo que viene a ser los laterales, pero vamos, no supone en absoluto demasiado tiempo. Y como veis, antes además había que hacerlo de una manera un tanto más chapucera, que era añadiendo simplemente figuras y cambiándolas de color, poniéndolas encima. Como veis, esta es una forma realmente fácil, que quedan resultados increíbles y que bueno, os la recomiendo sin lugar a dudas. Es cierto que solo está disponible para la versión Pro, pero es que esta funcionalidad realmente vale la pena los 10 euros que creo que cuesta al mes Canva. Entonces, bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Una vez que tenemos nuestro logo listo, ahora lo que haremos será seleccionar un texto. ¿Para qué? Bueno, pues para poner nuestra tipografía, lo que sea que queramos añadir. Simplemente añadimos un texto, le rotamos un poquito para que coincida con el cuadro que hemos creado y reducimos el tamaño de la fuente. Vamos a poner un 40% aproximadamente. Vamos a reducir también este cuadro para que coincida. Y obviamente no vamos a quedar el añadir un título. Entonces, bueno, añadiremos una marca al azar. En este caso creo que quedaría bastante bien donuts.com, como una especie de web de venta de donuts online. Sí que me parece un logo que podría coincidir bastante con una web de repostería, de donuts, de venta online de todo tipo. Así que vamos a escribir donuts.com. Obviamente no vamos a quedar esta fuente porque es muy simplona. Entonces, bueno, vamos a ampliar un poquito esto para que se vea de mayor tamaño. Estos son simplemente ajustes que al final son muy simples, como digo. No tiene demasiada pérdida. Y vamos a buscar una tipografía que sea acorde con nuestro logo. Y bueno, he encontrado esta tipografía, Sunborn se llama. Me parece simple, bastante minimalista. Yo soy partidario de tipografías que sean legibles. No me gustan esas tipografías que son tan difíciles a veces de leer, que tienen tantas formas, curvas, etc. Soy partidario de tipografías minimalistas, simples, con un estilo como este. Vamos a orientarla un poquito más para que coincida plenamente. Ahí. Vamos a hacerla con un tamaño un poquito mayor. Se nos desconfigurará, pero no pasa nada, porque luego lo que haremos será ampliar todo esto. Como digo, estos son ajustes necesarios para que coincida. Al final, bueno,
hay que hacerlo todo de una manera profesional. Y ya tendríamos nuestra tipografía donuts.com completamente ajustada. Ahora lo que haremos será cambiarla de color. Para ello seleccionamos el color de texto. Y en lugar de seleccionar, bueno, podríamos seleccionar aquí el color, pero para asegurarnos por completo de que es la misma fuente, haremos clic sobre este pincel para buscar el hexadecimal exacto, que sería este. Y una vez que ya tengamos el texto listo, simplemente lo que haremos será añadir un pequeño efecto para que no se vea tan plano. En este caso lo que voy a hacer es añadirle una pequeña sombra. La seleccionamos en color negro. Y ya la tendríamos. Y ya tendríamos nuestro logo al completo para nuestra web. Para nuestra web, para redes sociales, para nuestro blog, para nuestro packaging personalizado. Tened en cuenta que si vais a imprimir esta imagen deberéis aumentar la calidad de la misma, no se puede imprimir cualquier imagen en cualquier resolución. Podríamos entrar en más detalle sobre estos temas en otro vídeo, no quiero hacer esto demasiado extenso, pero aquí tenéis, como digo, un logo completamente original, que de otra forma nos hubiera costado seguramente 50, 60 euros, 70 euros, 100 euros si lo hace un diseñador experto. Sin embargo, como habéis podido comprobar, es una forma muy sencilla de crearlo y, como digo, aprovechad estas oportunidades porque son el momento de aprovecharlas. Seguiré subiendo contenido como este. Por favor, compartir este vídeo, dadle like, suscribiros al canal. Estoy muy motivado con la inteligencia artificial y motiva mucho que vosotros sigáis viéndolo y comentando y mandando mensajes y que os sirvan de verdad estos consejos. Entonces, bueno, como digo, os lo agradezco enormemente. Poco más que añadir. Os dejaré más tutoriales sobre Midjourney por aquí y, como digo siempre, esto es solo el comienzo.